Entonces, buenos días a todos. Continuamos con nuestro curso del CBU de Transporte Urbano Sostenible y hoy vamos a ver, tratando de contestar varias preguntas que vimos en la clase pasada, qué es esta vaina de sostenible, qué es esta vaina de transporte urbano sostenible y hoy vamos a ver las definiciones sobre las que vamos a trabajar todo el semestre y algunos ejemplos en Colombia y en otras partes del mundo acerca de lo que es la movilidad sostenible. Y para ponernos en contexto, siempre arranco esta segunda sesión con un video muy cortito que hizo este señor Jaime Lerner. ¿Alguien sabe quién es este señor? Si no saben, no pasa nada. Pero si no saben, me cuentan también. Bien. ¿Y saben dónde es esta foto de la derecha? Sí, Javier. Panamá, puede ser. No. María Fernanda dio una muy buena idea. Si ven en el chat, es, una, es un urbanista brasilero. Este señor, digamos, la foto a la derecha es Curitiba y Jaime Lerner fue alcalde de Curitiba ya en el siglo pasado, por los años 70, y en esa ciudad fue donde se implementó por primera vez este vaina de los buses con carril exclusivo. Después con Transmilenio se hicieron unas mejoras súper importantes, pero digamos que esta fue la semilla y Jaime Lerner viaja por el mundo dando conferencias acerca de movilidad y desarrollo sostenible porque todavía es muy famoso en todos estos temas. Sí, Cristian es Curitiba. Entonces, les voy a poner un videito acerca de lo que es la definición de sostenibilidad. Este fue un video hecho para educar desde el público más pequeño al grupo más grande, pero aquí empezamos a ver qué es un desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces ya les dejo el video. Me dicen si oyen, por favor. ¿Ahí están oyendo? Perfecto. My goodness. It was just a nightmare. But it can happen. This and much worse. Worldwide scientists gathered today in Geneva said that the consequences of global warming can be much more serious than was previously thought. Scientists have also warned that global warming will increase the level of the oceans to an unprecedented proportion. If this happens, right where we are, for instance, the water could reach the top of the buildings. But can this actually happen? If we're not careful, yes, it can. The situation is really serious. But can science do anything to prevent it? Science is doing all that it can. Researching clean energy sources, developing products that don't harm the environment, and so on. But all this takes time. And what should we do in the meantime? Well, people can't just sit and wait. The fossil fuel consumption and its byproducts must be reduced. Energy must be saved. But how did you reach this point? In the beginning, there were few people and a lot of nature. Regardless of how many trees men cut down or how much they hunted, the impact on nature was insignificant. It seemed like natural resources were endless. And increasingly, mankind progressed at nature's expense, taking everything it needed from nature. With the advent of the 20th century, there were radical changes. Oil started to make the world go round.
The automobile, the airplane, and telecommunications transformed the world into this global village that we are familiar with today. Abundant energy and a multitude of comforts, which don't cease to appear, make our daily lives increasingly easier. But it all has a price. A high price for nature, a much higher price for mankind. Assaults on nature through deforestation and pollution reduce the availability of fresh water. Imagine a global lack of water. And there is also the dreadful greenhouse effect. It is scary. See what happens. The fossil fuels burnt by the automobiles, by industries and power plants are transformed into carbon dioxide. The increase in CO2 concentration affects the temperature of the planet, for it prevents the heat from being released back into space, causing the temperature to rise. It works like a greenhouse, in which the glass allows the light to enter, but traps the heat inside. And this is already changing the Earth's climate. And this is what has to be stopped. If temperatures continue to rise, the polar ice caps will melt, and then the volume of water in the oceans will increase to such a proportion that gigantic floods will simply destroy the land. But what can we do until the scientists come up with the new solutions? There is much that can be done by each of us. First, use your car less. Use public transportation more. Second, separate your garbage, which is the first step to increase recycling. Recycling is essential to decrease the consumption of raw materials such as forests for paper or oil for plastics. Also, recycling takes less energy than producing from raw materials. All of these are part of sustainable development. And these actions are in everyone's reach. They can be done by every single one of us in every city in the world. And where do we start? We have to start in the cities, in every city, because the cities are the largest source of the problem. So it is the cities that must take action. It is in cities where the solution starts. It's possible. It's possible. I can do it. You can do it. We can do it. I can do it. Yes. It's possible. It's possible. Use your car less. Leave it alone. Reduce CO2 and the ozone. Live closer to work. Work closer to home. Make a transition and avoid Carbon emissions. It's possible. It's possible. I can do it. You can do it. We can do it. I can do it. Yes. It's possible. It's possible. Separate your garbage. It's time to begin. Organic. Organic. Glass, paper, plastic, tin. We need to save more. We need to waste less. Energy. save energy. That leads to success. It's possible. It's possible. I can do it. You can do it. We can do it. I can do it. Yes. It's possible. It's possible now. Bueno, muchachos, ¿cómo la vieron? Entonces, en este orden de ideas y partiendo de lo que acabamos de ver, ¿cómo podríamos definir que el desarrollo sostenible, qué es? Hola. Cristian nos dice reducción de huella de carbono. Santiago nos dice desarrollo consciente del medio ambiente. Comprender que los recursos no son ilimitados, eso es importante. María Fernanda, adelante, porfa. Hola, Luis. Creo que el desarrollo sostenible va mucho más allá del cuidado del medio ambiente. Creo que es como Muy una buen punto. composición,
Sí, es como la unión de diferentes componentes, ¿sí? Cuando tú hablas de desarrollo sostenible es que la economía sea sostenible, que lo social sea sostenible, que lo ambiental sea sostenible, en este caso que digamos el transporte sea sostenible. Correcto, María Fernanda. Nombraste unas cosas que vamos a desarrollar más. Y como vamos a ver ahora, hay muchas definiciones y como seguramente ustedes también ya saben, eso, lo de sostenible se le ha agregado a muchas cosas, ¿no? Casi que eh, todo es sostenible, como casi todo ahora es ejecutivo, ¿cierto? Entonces, como que el término pierde su validez. Entonces, aquí vemos algunas definiciones que, como decía Mara Fernanda, puede que se queden cortos, hay otras que son muy generales y tal vez el concepto de sostenibilidad más utilizado surge a partir de la Comisión Brundtland, que es aquí, la que está aquí abajo, que dice que la sostenibilidad y particularmente la movilidad sostenible puede definirse como la capacidad para satisfacer las necesidades actuales de movilidad sin comprometer las del futuro. Y esto tiene que ver mucho con lo que han dicho ustedes, tener claro el contexto, planes, ahorrar energía, tener no solamente el medio ambiente en cuenta, sino varios otros aspectos igual de importantes que el medio ambiente. Eso es un punto importante, que no debería dársele prioridad a algo sobre otra cosa, sino que como vamos a ver, la idea es tener, eh, darle igual de importancia a todos los aspectos ambientales, sociales, económicos. Pero entonces, ya teniendo una idea clara de lo que es desarrollo sostenible, si alguien aún no la tiene, por favor me cuenta. eh, para poder aplicar posibles soluciones sostenibles a nuestras ciudades, como decía el video, deberíamos empezar por las ciudades, por cada ciudad. Tenemos que identificar el problema. Si no conocemos el problema que queremos solucionar, pues haríamos muy mal en solucionar algo que no conocemos bien, que no hemos medido bien, y entonces eso es clave. Entonces, ¿qué es lo primero? La identificación del problema. Y aquí, de forma general, después vamos a ver algunos ejemplos. En las ciudades, el problema se reduce es un poco fuerte, pero digamos que lo podemos resumir en 3 puntos claves. El primero, la alta dependencia del vehículo particular. La alta dependencia del vehículo particular, ya sea automóvil o motocicleta, que se produce más congestión, más contaminación, más ruidos, más muertos en la vía, más infraestructura. Eso hace que las ciudades eh, orienten desde el siglo pasado, las ciudades orientaron su desarrollo hacia este tipo de movilidad y ya muchas se están echando para atrás. ¿Por qué? Por los altos costos que esto representó y representa, y no hay un límite, es decir, aliviar la congestión tiene un costo infinito. Siempre que yo haga más infraestructura y más infraestructura para la movilidad particular, pues voy a estar incentivando que esa movilidad particular se utilice y pues eh, no voy a parar nunca. Entonces ya hay muchos ejemplos. Esto, por ejemplo, Ciudad de México con autopistas de segundo piso, donde ya esas autopistas están congestionadas, ¿vale? María Fernanda, ¿tú tienes otra pregunta o se te quedó la mano arriba? No, no, se me quedó la mano arriba, ya la Ah, abajo, qué pena. vale, no, tranquila. Y tenemos el segundo punto, la dispersión de actividades. ¿Qué significa eso? Ese crecimiento descontrolado de las ciudades. Entonces voy haciendo más y más y más construcción. Entonces, ¿eso qué significa? Que se hacen viajes más largos, necesito más infraestructura, el desarrollo de la ciudad es más costoso, ¿de acuerdo? Y por ende se consume más energía, más recursos, estoy consumiendo suelo que puede ser
mejor aprovechada para otro tipo de actividades. Entonces, vean que vamos, estos son 3 puntos, pero estos 2 primeros ya vemos cómo se unen. Son ciudades más extensas, menos densas y voy a necesitar más infraestructura y entre más largo el viaje sea, pues el transporte público es menos atractivo. Entonces aquí voy como creando una bola de nieve y aquí tenemos algunos ejemplos de esos desarrollos dispersos, como vemos acá. Estos, pues ese es el suburbio típico en una ciudad típica de Estados Unidos. Aquí vemos, por ejemplo, esta foto de la izquierda es la parte de la izquierda de la foto de la izquierda es una reserva navaja indígena y la parte de la derecha es una parte de un suburbio en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Entonces, vemos cómo vayan pensando cómo un transporte público puede ser eficiente en un tipo de ciudad como esta y o atractivo, ¿no? Nicolás, cuéntanos. Hola, profe. Sí, lo que sucede es que, bueno, yo tengo una dudita porque ya vimos en el video y en el texto que estábamos leyendo, ahí pues mencionan mucho que usar más el transporte público y dejar menos el carro particular y además que es muy importante el planeamiento del crecimiento de la ciudad para que así pues el transporte público acceda a mayores partes, se Correcto. extienda un poquito más. Pero entonces yo pues veo que en el caso de Bogotá, sí, donde ya pues la ciudad ha crecido no con una planeación urbana, sino pues Sí, por otros factores y sí. donde el transporte público se vuelve tan pesado en ciertas horas, eh, la solución o que va un poco a aliviar ese problema, sí puede ser la construcción de un sistema de transporte alternativo como lo están haciendo con el metro. Esa es una pregunta difícil, Nicolás, pero hay algo que es claro, cuando alguien te hable de esto es la solución, una cosa específica, te está echando carreta en eso. Y después vamos a ver unos ejemplos en Bogotá. Las soluciones son muchas que van desde obviamente mejorar nuestra infraestructura, mejorar los servicios, proponer o dejar nuevas alternativas para movilizarse, poner o dotar de centros de actividad ciertas zonas que no tienen empleo, por ejemplo, y la gente no tenga que trasladarse, cultura, sí, mejor la cultura ciudadana, son muchas cosas porque este tema es súper complejo. Por eso este curso a mí me gusta tanto porque aquí hay desde abogados, politólogos, ingenieros, economistas, incluso he tenido hasta músicos donde cada uno desde su background, desde su formación, puede tener un impacto importante en estos temas. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bien. Vamos sobre lo que tú dijiste, vamos a charlar mucho a lo largo de todo el semestre y cuando vengan los invitados, por ejemplo, del SITP, puedes volver a hacer esa pregunta, ¿vale? Para que la ciudad te conteste qué están pensando. Y pasamos al punto número 3. Profe, qué pena. ¿Puedes devolver a la diapositiva número 2? ¿A la 2? ¿A la A 2? sí, Esta. espérate. Listo, ya. Gracias. Ok. Y llegamos al punto 3 de la identificación del problema, que son los impactos sobre el medio ambiente. ¿De qué? Del desarrollo urbano. Entonces, creo que este es el más conocido. Toda la contaminación del aire, consumo de recursos naturales, que es, por ejemplo, tapar humedales, consumir suelos de alto valor ecológico o agrícola, contaminación de las aguas, un montón de cosas que ustedes ya saben, pérdida de biodiversidad, etcétera. Y muchas de nuestras ciudades, pues, tenemos cosas de este estilo, donde por ejemplo, la contaminación del aire ya está probado, tiene unos efectos importantes y graves sobre la salud y la calidad de vida y la esperanza de vida en muchas personas, particularmente de los más vulnerables, que son los chiquitos y las personas mayores. Entonces, estos 3 puntos
estos 3 puntos, cada uno, obviamente tenemos que definirlo muy bien de acuerdo al contexto donde estamos, crea la necesidad de tener una movilidad más sostenible o sostenible, quitándole el más. ¿Y por qué esto es una necesidad? Latinoamérica, eh, ya voy para allá, eh, siempre nosotros asociamos mucho los problemas del transporte, de la movilidad. Vemos que hay trancón, que hay contaminación, que se está consumiendo un montón de combustibles fósiles, que se está muriendo la gente, que necesitamos más espacio. Y entonces esas infraestructuras de transporte además necesitan grandes áreas urbanas. Imagínense cuánto área ocupa la autopista de lado a lado. Y la autopista, pues, remitiéndonos a tiempos de no pandemia, tiene unos trancones impresionantes, ¿cierto? Y además esos espacios urbanos no están pagando ningún tipo de impuesto. La gente que va caminando, la gente que va en bici, que son y serán siempre los usuarios más débiles y vulnerables del sistema, están en riesgo, ¿no? Entonces aquí vemos esa situación general. Necesitamos cambiarla porque nuestra calidad de vida se está viendo afectada muy, muy seriamente. Y entonces en Latinoamérica es más importante porque Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo. ¿Qué significa que sea la región más urbanizada del mundo? Que en Latinoamérica cerca del 80% de la población, es decir, de 100 latinoamericanos, 80 viven en las ciudades. ¿De acuerdo? En Colombia es un poquito menos, pero y Colombia está un poquito menos descentralizada. No se piensen en Argentina, donde la gran mayoría de población vive en Argentina, o en Chile, donde la gran mayoría de la población del país vive en Santiago. Aquí tenemos Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cali. Entonces, pero sin embargo, el peso de las ciudades es súper importante. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo verdaderamente complejo. La riqueza se crea en las ciudades, la contaminación, piensa en las basuras, se crean en las ciudades, y lograr este equilibrio entre calidad de vida, economía, movilidad es súper, súper complejo. Este equilibrio hace referencia al papel de la inversión y la planificación del transporte para incentivar otras políticas. ¿Y cuáles son esas otras políticas? Por ejemplo, reducir los costos del desarrollo urbano. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero hace unos años estaba el tema en la campaña política de que yo quiero crecer la ciudad, y otro candidato decía, no, yo quiero densificar la ciudad. O, por ejemplo, que todavía está vigente unas normas que exigen que si yo voy a hacer un edificio o una construcción, tengo que tener un número mínimo de parqueaderos. Ahora se cambió que debe haber un número máximo, ¿sí? Y entonces la promoción del desarrollo es bastante compleja porque necesito dinero, planificación, regulación, y además, y esto se está descubriendo últimamente o se está implementando últimamente, las inversiones en transporte pueden ser catalizadores para desarrollar zonas más atractivas para vivir, para estar, ¿cierto? Lo que pasa es que dependiendo del tipo de transporte de movilidad que se desarrolle, ahí va a ser mucho más atractivo y mucho menos atractivo, ¿cierto? Acuérdense que ustedes tienen que charlar también. Yo voy aquí echando carreta para que ustedes me vayan contando cosas. Y entonces, Cristian, adelante, porfa. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Yo tengo una pregunta ahí con respecto a la anterior, y pues eso tiene que ver con o en referencia a los procesos de gentrificación que sufrió, por ejemplo, la Caracas y la 26, porque Sí. pues actualmente el departamento de la Caracas, pues por su tamaño tan angosto y la troncal de Transmilenio, pues generó unos impactos negativos, pero también es una crítica
en procesos de gentrificación a las grandes constructoras, ¿no? Porque, por ejemplo, quien pagó la valorización de la calle 26 fueron los residentes, no fueron las constructoras. Entonces yo creo que sí, bien, los procesos de movilidad, donde pues eventualmente donde pasa cierto tipo, como pues como el profesor lo decía, donde pasa cierto tipo y dependiendo del tipo de movilidad que pase en ese sector, pues hay un proceso de valorización o no valorización del terreno, ¿no? Sin embargo, pues también sería, desde mi perspectiva, como hacer un tate quieto o poner un freno a estos procesos de gentrificación, porque pues acá aplicado a Bogotá, pues todavía no es a ciencia cierta qué es lo que se va a deprimir y qué no, ¿no? Entonces, pues desde mi perspectiva es eso, en cuanto a los modelos, en cuanto a los procesos de gentrificación. Sí, Cristian, tienes razón. Lo que pasa es que por lo menos yo no conozco en Bogotá documentado procesos de gentrificación. Si Po- tú tienes información, sería mm, chévere que me compartieras. Creo que el profesor Sergio Montero, Sí, incluso hay algo que se va a hacer cerca a la Universidad de los Andes, que estaban haciendo mesas de Fenicia, participación. sí. Exactamente. Pero ahí no hay proceso de gentrificación porque justo, pues déjame un O sea, lo segundo, que tenía, para los demás, el triángulo de Fenicia, que es donde está de la Papa hacia allá, donde está el SD hacia el norte, ahí se está desarrollando un proyecto súper bonito. Si alguien sabe más, yo conozco muy por encima, pero ahí justo ahí no hay gentrificación porque se está trabajando con los residentes actuales para que ellos no se vayan. ok, ok, sí, 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 que me corrijo un poco, sí, o sea, digamos es diferente ese proceso, lo que tiene que ver con, bueno, Fenicia, pero por ejemplo lo que se va a hacer en distrito, ¿cómo es que se llama? Lo que se va a hacer en el centro, distrito cultural, pues eso también, como estilo una copia de Soho, eso también genera procesos de gentrificación y lo mismo, eso sí expulsa a la gente de su territorio en cuanto a Eso, casos separados. claro, eh, no lo sé porque no lo conozco, Cristian. No sé si tú lo conoces para poder afirmar eso. Lo que yo los estoy invitando es, antes de hacer una afirmación como esa, conozcamos cómo es el proyecto, el proyecto X. Aquí María Fernanda nos cuenta bien, antes de hacer afirmaciones que no sé, no, por eso te digo, Cristian, no sé si tú lo tienes la evidencia de decir que esto va a causar esto, ¿vale? Puede ser percepción, pero entonces informémonos, diagnostiquemos bien el problema para poder emitir un juicio al respecto. Pablo, ¿tú quieres decir algo? Sí, no sé si a lo que Cristian se refería es el proyecto que hay donde quedaba el Bronx, que luego de desalojar pues las personas que estaban ahí, Exacto. lo querían volver como un centro de economía naranja y de un centro cultural. No sé si se refería a ese proyecto, Sí, Cristian. sí, sí, sí. Ah, ok. Pues Ah, yo creo que ese es un tema diferente porque digamos que esa zona, eh, pues quienes eran como dueños de esa zona, pues estaban en contra de la ley. Entonces, pues sí, no creo yo que haya un proceso de gentrificación en ese caso específico. Y pues digamos que yo pues tampoco estoy muy de acuerdo con lo que quieren hacer, pero pues ese es otro tema. ese es Pero otro yo tema, creo que correcto. sí, eso era lo que quería decir. Bien, interesante, Pablo. Sí, ahí yo tampoco estoy seguro de que sacar delincuentes, seguramente no todo el mundo que vivía en el Bronx era delincuente, eso sea un proceso de gentrificación, que fue un proceso seguramente que se podría haber manejado mejor, sí, eh, pero vamos a ver qué van a hacer allá. ¿Vale? Esto es todo lo interesante porque los dejo, los saco, ahí tienen cosas buenas, cosas malas, y al final todo se basa, por eso les digo que este equilibrio que estamos viendo aquí en la diapositiva es tan difícil de conseguir, ¿vale? Entonces esto es para aquí, solo con este tema nos podríamos quedar discutiendo el resto de la clase, pero la idea es, aquí no intento yo responder todas las preguntas, sino que
generemos más preguntas para que podamos ir investigando más y averiguando más, porque siempre van a surgir más y más cosas. Porfa, si no tienen más preguntas, bajen la manito para que no me confundan. Jafar, ¿tú quieres decir algo? Sí, de hecho sí. Pero pues era literalmente decir algo, no tanto como una pregunta. Bueno, lo que Ah, surja y es perfecto. que, pues en Colombia, por ejemplo, las ciudades, entiendo que las ciudades han tenido una urbanización de lo rural a las ciudades. Y pues como que, o sea, lo que yo pienso es que para generar una mejor movilidad, o sea, o un desarrollo sostenible, eso de alguna forma se tenía que haber pensado desde un principio. O sea, no Sí. ir generando sobre la marcha, en el sentido de que mientras la ciudad va creciendo, entonces se van construyendo más carreteras y se van haciendo más negocios. Entonces, como que todo se va, yo diría que ahí está uno de los problemas al menos, y es que todo se va generando es sobre la marcha. Entonces, a diferencia de que si se hubiera planteado desde un principio un modelo de vías que no sea tan limitado a ser cuadrado o rectangular, o mejor, un modelo de negocios donde en una zona específica existan toda una economía específica, y así dividir poco a poco y dividir como toda la ciudad para más de 1 millón de personas, quizás eso solucionaría un problema, pero eso sería planteado desde el principio, no sobre la marcha. Entonces, para Tienes solucionar. toda la razón, Jafar, y aquí, como vemos, cada alcalde llega cada 4 años con su propio plan, y eso es uno de los problemas graves que tenemos, la falta de continuidad en las políticas. María Fernanda, Sí, respecto a lo que decía el compañero, pero es que tampoco, no, o sea, desde el comienzo no se podía planificar porque hace 20 años o 50 años el boom era el vehículo, el automóvil privado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Crear vías. Sí, de pronto con sí, el tiempo, de pronto ya uno decir, no, bueno, voy a planificar menos para el vehículo privado y me voy hacia otros modos de transporte, pero pues no radica todo desde el comienzo porque las épocas cambian y como que la visión del urbanismo, de la planificación también ha cambiado con el tiempo. sí, tienes toda la razón, y para que ustedes sepan, los planes de ordenamiento territorial, los populares POTS, solamente están desde el año 2000. Pero ahí hay otra cosa, que estén los POTS a que se sigan los POTS también es otra cosa diferente. Puede que haya un montón de normas, y de hecho nosotros tenemos un montón de normas y de regulaciones, pero si vamos a ver su cumplimiento, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces aquí tenemos varios problemas. Eh, Podemos llegar a hablar solo de problemas. Exacto, mira, aquí María Fernanda está muy bien, nos ayuda con la ley 388 del 97 que creó los POTS. Pero sigamos, ¿vale? Entonces, viendo este equilibrio, tenemos acá que, como incluso María Fernanda lo dijo también hace un ratico, se espera que una ciudad tenga en cuenta en la misma proporción, con la misma importancia, los 3 pilares básicos en los que se basa un desarrollo sostenible, que es el impacto económico, social y ambiental. Eh, y la idea de un desarrollo sostenible ha estado presente desde hace 60 años. Desde los años 70 se empezó a hablar de eso, pero después de todo ese tiempo hablando de desarrollo sostenible, discusiones, investigaciones, digamos que aún no existe una versión aceptada unánimemente y universalmente, en parte porque es un concepto relativamente nuevo para todo esto, y porque muchas veces se amplía que es sostenible. Entonces después viene que la ecología, no se me vienen ahorita mismo otros temas a la cabeza, pero incluso en estos tres, manteniendo el desarrollo sensible, eh, incluyente, perdón, aquí podríamos meter todos estos temas y darle una importancia, como decía, igual. El objetivo de una movilidad sostenible en estos
tres aspectos, en estos tres pilares, es garantizar que las decisiones en cuestiones ambientales, sociales y económicas tengan en cuenta que afectan la actividad de transporte. Así yo estoy en un puesto público y yo tomo decisiones o expido leyes o armo proyectos, así no tengan nada que ver con el transporte, casi con seguridad van a tener un efecto sobre el transporte. Entonces, lo importante es que al tomar una decisión relacionada, se deben considerar estos tres elementos para facilitar una evaluación global de los impactos dentro del desarrollo sostenible. Las consecuencias del uso de los sistemas de transporte tiene cosas, como vemos, tiene cosas buenas y cosas malas y debe tenerse en cuenta en el momento de evaluar la sostenibilidad. Bien, lo que les decía hace un momento, estos aspectos ecológicos de la sostenibilidad que se pueden meter en el pilar verde, se pueden expresar en términos de necesitamos satisfacer las necesidades ahora, pero no imponer demandas insostenibles, por ejemplo, al sistema natural, local o global. Global, por ejemplo, está el cambio climático en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo importante es que no nos comamos los ahorros del futuro porque después va a ser mucho peor. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el cambio climático. Y entonces aquí tenemos que después de todo lo que hemos hablado, incluso Andrea aquí nos dice en el chat que el punto también es ser visionario. El mundo va a cambiar en 50 años y hay que adelantarse a las necesidades, Andrea, sí. Y cada vez el mundo cambia más rápido por estas irrupciones tecnológicas y en nuestra región, en Latinoamérica, nuestras ciudades cambian relativamente rápido. Como dice Andrea, deberíamos adelantarnos a las necesidades, sí, pero eso es clave y de alguna manera con los planes se tiene en cuenta, pero nuestra falta de continuidad política en estos temas urbanos es lo que nos ha matado. Hablemos del metro, que se habló por primera vez del metro en los años 50 del siglo pasado, o incluso en el plan de desarrollo de Transmilenio, que cada año se cambia. La séptima, por ponerles un ejemplo, la séptima empezó, no sé si se acuerdan que Lucho Garzón fue alcalde, Lucho Garzón dejó contratado el Transmilenio por la séptima, después llegó Samuel Moreno y lo cambió por un Transmilenio Light, después llegó Gustavo Petro y dijo que iba a ser tranvía, después llegó Peñalosa y dijo que iba a ser otra vez Transmilenio y ahora estamos con Claudia López y estamos haciendo un corredor verde. Al final, cada 4 años se cambia un proyecto y ¿qué tenemos ahora? Exactamente, no tenemos nada. Ciclorruta. Ciclorruta, pero sí, si no fuera por la pandemia no tendríamos ciclorruta ni siquiera, ¿no? Entonces, vean cómo la cuestión política es tan importante en esta vaina. Y después ya llevamos todo este tiempo charlando acerca de sostenibilidad. ¿Para qué? Para llegar a que el transporte y la movilidad sostenible, tal vez el concepto como más arraigado, más aceptado es un transporte sostenible, es el que es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, es decir, cuando quiera, como quiera, que se lo pueda pagar, que pueda sobre todo acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros temas importantes para el desarrollo, ¿vale? Entonces aquí este concepto se traduce en una serie de principios básicos que determinan el nivel de sostenibilidad de un modelo concreto, que es que un sistema sostenible debería ser eficiente, seguro, equitativo, generar bienestar, incentivar la competitividad y no tener impactos negativos en nuestra salud. María Fernanda, ¿tú quieres decir algo otra vez? Parece que no. ¿Y qué significa un sistema eficiente, seguro, equitativo, beneficioso, etcétera? Pues que
Por ejemplo, la movilidad sostenible es más equitativa porque garantiza el acceso universal de todos los ciudadanos a los lugares públicos y equipamientos en transporte público o en modos no motorizados. Y también intenta evitar la exclusión laboral relacionada con la falta de vehículo privado o incluso de pase o de licencia de conducción o incluso de falta de dinero. Y esto va desde que yo me pueda mover, si yo no puedo ver, si yo no puedo caminar, si yo no puedo oír, me puedo mover libremente por la ciudad, es decir, arreglar las rampas de los andenes, vamos de ahí hasta generar un sistema de transporte que me permita ir fácilmente de un lado a otro en un viaje largo, ¿vale? Un sistema de transporte sostenible también es más eficiente porque fomenta los modos de transporte con un menor consumo energético por persona. Un sistema de transporte sostenible es más seguro porque protege a los grupos más vulnerables, peatones, ciclistas, personas con movilidad reducida y reduce, ojalá a cero, el riesgo de que me maten por ir, me maten un carro, una moto, una bicicleta o me atropellen o me partan una pata por ir caminando por la calle. También es más saludable porque reduce las emisiones contaminantes, mitiga los efectos del calentamiento global y considera los efectos de la contaminación sobre la salud colectiva, la salud urbana. Un sistema de transporte sostenible también es más competitivo porque da valor al tiempo perdido mientras yo me movilizo y penaliza los desplazamientos poco eficientes. Y algo muy importante, internaliza los costos sociales y ambientales que yo estoy generándole a los demás por tomar una decisión. ¿De acuerdo? Y finalmente, debería ser más participativo porque tiene en cuenta todos los agentes y sectores implicados en la planificación y en la gestión de la movilidad. Esto es importante porque el tema de que yo llego al alcalde y les digo, eh, muchachos, ustedes no saben lo que necesitan en su barrio, yo sí sé. Ustedes cállense que yo soy el que sé, eso ya está mandado a recoger. La planificación con la comunidad cada vez es más importante. Y para eso me remito a la administración pasada donde hubo muchos problemas al respecto. ¿Vale? Y nosotros también tenemos, la seguridad tiene otro aspecto y es la seguridad física dentro del sistema. Ya sea que vaya en bicicleta, físicas que me atraquen, que me roben la bicicleta, incluso que pierda la vida por ir en un sistema inseguro. Eso es otro tema importante. Y ahora todo este tema de sostenibilidad, no sé si han oído hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que esto reemplazó a los problemas del milenio. Son 17 objetivos y aquí la novedad es que todos están entrelazados. Y hay uno específicamente, que es el objetivo 11, que ese objetivo es tener unas ciudades y comunidades sostenibles. Aquí también nos podríamos quedar un montón de tiempo, pero les cuento los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Es un programa mundial y tiene un objetivo que es ciudades y comunidades sostenibles donde el transporte juega un papel fundamental. Digamos que en este primer tercio de la clase vemos que sí, que vimos que es desarrollo sostenible, que deberíamos tener en cuenta cuáles son los objetivos, cuál es el deber ser. Yo quiero un sistema limpio, barato, rápido, seguro. Pero cuando nosotros tenemos que tomar la decisión, parece que muchos de los elementos van en contra, ¿no? Tienen objetivos antagónicos. Entonces, si yo quiero reducir la congestión, parece como si fuera en contra de fortalecer la economía, por ejemplo. O si yo quiero proteger a los desfavorecidos, no puedo mejorar el medio ambiente. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque esto es complicado.
Paula. Cristian, adelante, porfa. Andrea, ¿puedes contar, desarrollar un poquito que esa idea tuya de política pública e integrada? Pues digamos que lo tengo pensado muy encima y a mí me encanta mucho, pues yo lo dije al principio, como todo lo que tiene que ver con el sector público, pero de por sí, digamos, lo que tiene que ver con toma de decisiones que afectan personas, economía, son muy difíciles de tomar y muchas veces pues también se ven como efectos contraintuitivos a lo que se quiere hacer. Entonces se me ocurre que pues lo mejor que se puede hacer es como algo integrado, no como, no sé, hacer más grande Transmilenio, como aumentar la línea, sino es como aumentar la línea, pero también, no sé, generar como un componente como de educación, pero también, no sé, pues digamos, yo vivo frente a la 100, entonces estoy viendo que lo que están haciendo es como quitar, digamos, esa línea verde que estaba en la mitad para poner donde va a estar el transporte, digamos, la línea para Transmilenio, entonces digamos, compensar eso en, digamos, en otra parte de la ciudad, en desarrollo de planeación y demás. Eso es lo que me refiero como integrada. Muy bien, interesante. Cristian y después Paula. Listo, sí. Yo tengo, pues voy a hacer como una contextualización porque pues esta clase me sirve un montón para mi tesis de maestría. Desde mi perspectiva, todo pues parte desde el derecho a la ciudad que habla Harvey. Yo creo que es importante la incidencia de las decisiones de ciudad, pues por parte de los ciudadanos, pero cómo hacer esa incidencia a partir de una planificación participativa. Y ahí es algo que también tengo presente y que era una pregunta hacia el profesor y es el rol de los presupuestos participativos, ¿dónde queda? Sí, porque ahí debemos plantearnos muy bien el rol de esos presupuestos y también más allá de la incidencia, porque genera incidencia en estos presupuestos participativos, generó incidencia en estos pues, de la alcaldesa Claudia López, pero lo importante de eso es extenderlos y normatizar, como normativizarlos a largo plazo como una planificación estratégica. Porque yo creo que todo este rollo, y pues eso también es una crítica que hace Harvey, y es un poco marxista, y es prevenir los mercados inmobiliarios, porque este cuento de desarrollo sostenible viene atrás de unos mercados inmobiliarios que se quieren pues aprovechar de espacios de la ciudad y lucrarlos, ¿no? Pero para que eso no pase, y lo que pasó con la 26, ¿no? Para que esto no pase, yo considero que se deben fortalecer los espacios de participación, pero generarlo en una normatividad a largo plazo. Como se planteó en la lectura que pues el profesor nos dejó, pues sí, todo se tiene que hacer a largo plazo, es cierto, una planeación estratégica, pero hay cosas que se necesitan de facto, pero tampoco puede ser una respuesta porque al final la respuesta de movilidad en Bogotá masiva fue Transmilenio porque era una solución rápida de facto, más allá y un poco obviando los estudios que había. Y por último, cerrando acá, como lo que acabo de decir, yo creo, pues desde mi perspectiva, que los juicios de valor pues ayudan a desarrollar la capacidad crítica de las personas. Entonces, desde esa perspectiva que acabo pues de mencionar, creo que sí, un desarrollo sostenible es viable, pero pues partiendo de unos derechos que todavía en Colombia no están consagrados, que es el derecho a la ciudad, y pues garantizando a largo plazo desde la planeación estratégica una planeación participativa. Y ya. Interesante, Cristian, gracias. Paula. Sí, pues yo quería sugerir, era partir de ver a una ciudad también con sus particularidades, sus características especiales o las circunstancias que hay en la misma. De hecho, pues recuerdo en algún momento consideré hacer de trabajo de grado el análisis del indicador ODS, el 1121, que habla de la accesibilidad al transporte público. Y pues en lo que investigué se encontró que Bogotá estaba perfectamente según ese indicador. Entonces, ¿qué pasa? Que si hablamos de algo muy técnico, entonces se cumplía lo que proponía ese indicador, pero nos damos cuenta que en la ciudad también hay otras situaciones que hacen que en realidad esto no sea suficiente para que la ciudadanía y bueno, quienes habitan en la ciudad
puedan tener un buen uso y un buen acceso a este servicio de movilidad. Entonces, me parece pertinente arrancar de eso y pues también coincido con Cristian, que es el tema de la participación, ¿no? Quienes no, pues quienes conocen mejor su ciudad que quienes la habitan. Correcto, Paula, correcto. Eso es importante, es lo que acaban de decir todos. Eh, y eso, estamos hablando siempre del deber ser, ¿cierto? Pero desafortunadamente es difícil que eso pase, pues por nuestra experiencia y dado nuestro contexto. Por eso Javier nos dice en el chat que un cambio de políticos, pues eso también es importante, es muy importante porque al final son ellos quienes toman las decisiones, pero yo lo veo difícil que pase, ¿no? Javier, ¿querías decir algo? Sí, o sea, no me refiero al cambio político, me refiero a la eliminación de políticos, ¿no? Yo creo que los políticos que están hoy en los poderes tienen otras intenciones. Yo creo que simulan interesarse por estos temas, pero en el fondo ellos son de la escuela del capitalismo, de fortalecer la economía y de con el espacio y el tiempo que quede ver lo que se puede hacer un par de ciclovías por acá, pero yo creo que la gente que en verdad quiere este tema, que en verdad eh, que lo sienten como algo que se necesita, somos nosotros. Incluso, quizás estando nosotros, bueno, es que yo soy un poco mayor quizás, ya tengo casi 40 ya, las generaciones más jóvenes son los que en verdad se impulsan con esto, más que las antiguas generaciones. Totalmente de acuerdo, Javier. Y todo, al final vean lo complejo que son estos temas, porque depende de muchas cosas a varias escalas y a lo largo del tiempo. Entonces, es un tema complejo y por eso es tan interesante este tema, porque al final de todo esto depende casi todo, ¿no? Nuestros trabajos, nuestra calidad de vida, nuestra felicidad, por decirlo de alguna forma, para tener un mejor entorno, una mejor ciudad. Pero para seguir avanzando, aquí hay, en inglés encuentran esto como las estrategias ASI, avoid, que es evitar, S, que es shift, que es cambiar, y EI, que es improve, que es mejorar. Entonces queremos evitar las necesidades de hacer viajes innecesarios o en modos poco sostenibles, que tiene que ver mucho con lo de cambiar nuestros hábitos de movilidad y mejorar tecnologías, mejorar eficiencias de las máquinas, todo esto de lo que hemos aprendido en la pandemia, quedarnos con estas enseñanzas y estas nuevas prácticas hay muchas cosas que se pueden hacer sin viajar. Y esta puntica de la pirámide, que es un transporte inclusivo, que es acceso para todos, que particularmente en nuestras ciudades hay unas diferencias y hay unas desigualdades súper grandes. La segregación en ciudades como Bogotá, como Santiago de Chile, como Sao Paulo son bastante grandes, donde hay unas personas, muy pocas personas con unas grandes ventajas y muchas personas con condiciones muy difíciles en cuanto a movilidad. María Fernanda tiene razón, los principios de OT, que es desarrollo orientado al transporte, están orientados con estos principios. Y estos principios, pues, lo ideal es que se adapten de acuerdo a cada caso. Cada caso es absolutamente diferente, pero digamos que estos principios son los que se suelen tener en cuenta y adaptar a el proyecto que se quiera hacer. Y ahora lo que les quiero mostrar es, vean cómo ha cambiado de los últimos 10 años para acá las percepciones en la ciudad. Si yo les pregunto, aquí solo tengo datos para Bogotá y perdónenme, si yo les pregunto rápido, concreto, ¿cuál es el principal problema de movilidad en Bogotá? ¿Ustedes qué me dirían?
Santiago nos dice que hay muchos carros. ¿Alguien más? Daniel dice que los viajes son muy largos. Pablo, cuéntanos. Pues yo creo que es como un atraso en muchas cosas, como muchas cosas que están atrasadas, porque, digamos, leyendo el texto, pues como que Londres y Oxford, pues como que igual les falta mucho, pero tienen ya mucho, ¿no? Entonces como mucho ya al día. Entonces creo que es como ese atraso, como que esas soluciones que proponen el texto ni siquiera son pensables para Bogotá. Correcto, estamos de acuerdo. Andrea nos dice que falta de cultura ciudadana. Cristian nos dice que no es multimodal. José Camilo dice que es un constante cambio de proyectos. Crecimiento urbano desmesurado y no planeado de Joshua. Valeria, por favor, adelante. Pues yo lo veo más desde mi contexto donde vivo en la zona norte de Bogotá, y yo lo veo más como falta de planificación teniendo en cuenta la densidad de la población, porque yo lo que veo es que están construyendo hartos apartamentos y no amplían las vías. Acá en La Boyacá hay un trancón muy feo por eso, entonces como que hay como una aceleración de cómo contener el crecimiento desmesurado de la población de la ciudad. Creo que ese es uno de los problemas, Es creo punto yo. importante. Entonces vean, Nicolás, dime. Yo siento que también, aparte de todo lo que han dicho, es una doble moralidad muy grande, como de todos los ciudadanos, porque pues a pesar de que no hay vías, se ve el que hace la doble fila, digamos, no sé, en un semáforo. Yo voy a hacer la doble fila en este momento, pero cuando me la hacen a mí, sí me pongo bravo y no los dejo pasar. Entonces, como que esos conflictos también crean mucho más trancón De y más acuerdo. como... De acuerdo, Nicolás, y eso por ahí lo mencionaba Miguel, que es cultura ciudadana, falta de cultura, que estamos de acuerdo, pero vean, Bogotá, ¿cómo vamos? Es una organización como una ONG que hace encuestas todos los años y uno de los temas es esto. Vean, esto es en el año 2013-2012, ya hace casi 10 años, que le preguntaban a la gente cuáles son los principales problemas de movilidad en Bogotá. Entonces vean que la gente pensaba que la movilidad en la ciudad estaba mal por las vías. Todavía miren, en el metro, el SITP, más troncales, promover el uso. Y aquí está, digamos que este verdecito lo podemos meter como cultura ciudadana, ¿vale? Eso ha cambiado un poquito como lo que ustedes acabaron de decir. Y a pesar de lo que ustedes dicen, aún la mayoría de gente, esto como les digo hace 9 años, aún a pesar de lo que hemos visto y de lo que se ha podido comunicar, la gente sigue creyendo que arreglar y hacer más vías en la ciudad es la solución a la congestión. Incluso los políticos lo siguen pensando. Y hay un principio, esto ya está súper estudiado, hay un principio muy básico de ese aumento de capacidad, por ponerlo ya un poquito en términos más técnicos. ¿Qué pasa si yo tengo más vías? Es decir, estoy creando una mayor capacidad. Entonces yo le hago un segundo piso a la carrera séptima, ¿de acuerdo? Entonces ya, por ejemplo, para la gente que vive en Cedritos y va a la universidad, ya no se demora hora y media para ir a la universidad, sino que con el segundo piso de la séptima se demora media hora, ¿vale? Porque hicimos una autopista de 2 pisos súper buena, pero primero piensen qué pasa a lo largo de todo ese corredor. Y segundo, lo que suele hacer es que como ahora es más fácil hacer ese viaje, la gente o el desarrollo urbano, como por ahí también decían, se hace más lejos, ¿de acuerdo? Entonces eso crea unos usos dispersos que está creando mayores áreas urbanas. Obviamente esto es un proceso lento pero imparable.
esas mayores áreas urbanas, pues como tengo vías de mayor capacidad y estoy desarrollando mi ciudad de esta forma, pues el modo más eficiente para hacer ese tipo de viajes es el vehículo particular. Y eso nos trae ineludiblemente un aumento en la motorización. ¿Qué significa? Un aumento en la compra de vehículos. Y desafortunadamente, como hasta hace muy relativamente poco se hacía, esas predicciones del tráfico que se hacían en las ciudades, obviamente a más motorización, pues el tráfico se va a predecir que es mayor y entonces como voy a necesitar una mayor cantidad de espacio en el futuro para reducir ese tráfico o esa congestión, pues al final llego a un círculo vicioso que nunca para. Por eso yo les decía que esto nunca para. Y es como lo mismo, esto lo hizo un señor Mumford inglés hace ya unos añitos. Hizo un símil muy interesante que seguramente ustedes ya lo han oído: cuando comemos mucho y mal y no hacemos ejercicio, entonces pues ¿qué pasa? Que nos ponemos gordos y lo que solemos hacer es comprar una ropa más comodita para que no nos apriete tanto la barriga. ¿Para qué? Para poder seguir aumentando la capacidad y seguimos en este círculo vicioso hasta que nos da un ataque cardíaco y nos morimos. Entonces este círculo vicioso es un símil bastante interesante acerca de lo que es hacer más y más carreteras para aliviar la congestión. Y una carretera es carísima, carísima, carísima. Entonces por eso tenemos que pasar en cambiar la tradición de que tenemos que mover cosas, carros, a mover personas, porque estamos en la ciudad. La ciudad debe ser para las personas, no para los carros. Y aquí solamente desde un aspecto, seguramente ustedes ya se lo imaginan, desde emisiones, muertos y todo. Aquí estas fotos también son bastante famosas. Desde el consumo del espacio. Una ciudad como Bogotá, que es tan densa, más o menos tiene 190 personas por hectárea. Una ciudad densa significa que tiene poco espacio en promedio por habitante. Y ese poco espacio promedio por habitante ya es una decisión política. Puede que per se no es malo tener poco espacio por habitante, pero lo que sí deberíamos considerar es a quién le vamos a dar o a quién vamos a priorizar el uso de ese espacio. Entonces aquí vemos cómo movemos en la foto de arriba, cómo movemos 200 personas. En 175 carros, en 2 buses, en un tren o en 200 bicis. Para que tengan una idea, la ocupación promedio del automóvil particular en Bogotá es de 1.3 personas. Entonces, ¿eso qué significa? Que casi siempre va solo una persona en un carro. Y esto fue un ejercicio muy interesante en Viena hace unos años, donde salió gente con estas, no sé cómo se llama, con estos catres, con estas cajitas, para mostrar el espacio que una persona en un vehículo está ocupando. Entonces, aquí les dejo el link por si quieren ver el video, que es bastante interesante. Entonces, estos ejercicios pedagógicos son importantes para concientizar cómo estamos usando lo poquito que tenemos. Y aquí hay un ejemplo en Seúl. No sé si ustedes saben que Corea del Sur hace 80 años era más subdesarrollada que Colombia. Esta era una parte en Corea del Sur, en Seúl, para ser más exactos. Y vemos cómo va pasando en un río en Seúl. Vemos cómo el desarrollo, entre comillas, va llegando. Vean cómo ya taparon el río, lo cubrieron con cemento. Había mucho tráfico, entonces vamos a hacer el segundo piso. Y el segundo piso de esta autopista en Seúl, vean cómo quedó. Y obviamente el tráfico nunca disminuyó. La congestión nunca disminuyó. ¿Vale? Pero ¿qué se dio cuenta Seúl?
los altos costos sociales, ambientales, urbanísticos, etcétera, económicos que trae este tipo de desarrollo. Seguramente varios de ustedes ya conocen este proyecto en Seúl y vean cómo era antes. Tumbaron toda esa vaina, sacaron de nuevo el río y vean cómo quedó ese mismo corredor antes y ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ese costo de hacer esas infraestructuras y después tumbarlas, pues seguramente es algo que nosotros ahora mismo no nos podemos permitir. Hay otras prioridades, pero vean lo que las ciudades desarrolladas en el mundo, y esto lo hizo Madrid, esto lo hizo Boston. Hay una ciudad en Brasil que no me acuerdo qué está haciendo también, pero muchas ciudades en el mundo se dieron cuenta de esos altos costos que esas grandes infraestructuras para el transporte individual estaban ocasionando a sus ciudades y se están echando para atrás. Y entonces, imagínense, por ahí alguien decía, ya no me acuerdo quién fue, que había muchos carros en Bogotá. Imagínense que todos usáramos el carro o que todos fuéramos a la universidad en carro. ¿Qué pasaría? Ustedes conocen el SD, ¿cierto? El Santo Domingo. Ese edificio de Santo Domingo es un edificio de parqueaderos, y antes, hace unos años, a partir del 5.º piso, todo era parqueadero. ¿Por qué? Porque en ese momento había una norma urbanística que exigía una cantidad de parqueaderos mínimos por metro cuadrado. Entonces, para hacer todos esos salones, la ley exigía hacer parqueaderos. E imagínense la universidad con todo el espacio, el poco espacio que tenemos, haciendo y gastando plata en parqueaderos. Por eso ya también seguramente pues los que han ido, los que fueron a la universidad, aunque sea el año pasado, se dieron cuenta que ya en el segundo piso, en el tercer piso del SD, se reemplazarán parqueaderos por salones. Entonces, imagínense si todos fuéramos en carro a la universidad. Pavimentamos las zonas verdes. Hay mucha gente que llegaba antes del pico y placa y se iba a dormir en parqueaderos. Si alguien lo hacía y si nos puede contar, chévere. ¿Por qué escoger levantarse, no sé, 1 hora, 2 horas más temprano, coger el carro y venirse a dormir en un parqueadero? ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice. ¿Por Pues qué, llevo un Juan? tiempo en que lo hice. Porque, no sé, pues incluso, pues, más que todo antes de ver el curso, obviamente, pero creo que era como comodidad. Prefería al final levantarme más temprano, ir y ya igual ya me llevaba una cobijita y dormía. Pero vean esto, muchachos, que es interesante. A Juan le parece más cómodo levantarse 2 horas antes e irse a dormir en una cobija entre el carro. Eso es más cómodo que qué, Juan. Era más No sé, cómodo pues, que qué. que hacer la fila en el Transmilenio y O sea, ok. Entonces todo vean ese que tema. Juan tomaba una elección que le daba, calificaba mucho peor subirse al Transmilenio que levantarse y cargarse la cobija y echarse entre el carro. Esas son elecciones que cada uno toma, pero es interesante ver porque todo eso es comportamiento humano. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para cambiar esos comportamientos? ¿De acuerdo? De pronto mejorar el transporte público, y así Juan y muchos otros hubiesen preferido no hacer lo de la madrugada, sino coger el transporte público, ¿vale? Entonces, eso es lo interesante, y estos cambios de comportamiento también se pueden hacer de esta área, creando incentivos y también creando restricciones o aumentando costos, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí vemos que la universidad también le ha puesto mucho énfasis a estas mejoras en su movilidad. ¿Ustedes conocen o conocieron o usaron este préstamo de bicis en la U? ¿Lo usaron?
¿Y qué tal, Andrea? A mí me pareció muy chévere. Pues digamos que nunca lo usé como para necesidades, sino una vez nos fuimos varios amigos como en cicla hasta un lado juntos y luego nos volvimos todos juntos y la verdad era muy chévere. Como era muy práctico, las bicicletas eran un poquito pesadas, pero pues digamos que no, nada fuera de lo normal. Y la verdad era muy chévere y era muy fácil de usar. Ok, muy bien. Pues en el ML existe este préstamo de bicis para que los estudiantes después de hacer un proceso ahí se vayan en bici y la traigan al otro día. Pues el parqueadero LCD que es súper bacano, es súper grande. Tenemos lo de los carriles buses que empezaron a implementar hace ratico, que se respeta poco. Las estaciones cerca de la universidad. Digamos que hay varias cosas, pero ojo que esto no significa que todo sea perfecto. Siempre hay problemas y la idea es mejorar lo que tenemos, ¿de acuerdo? Yo sé que hay muchas críticas eh, a nuestros sistemas de transporte. Hemos mejorado, hemos avanzado un montón, pero siempre hay cosas por hacer y cada vez hay más cosas por hacer. Entonces, lo importante es enfocarnos en mejorar y no en criticar todo, sino seguir mejorando nuestro sistema con nuevos modos, ahora vamos a tener metro, vamos a tener trenes, nuevas troncales de Transmilenio. La idea de un sistema de transporte es un sistema. Nada en particular va a mejorar los problemas que tenemos, sino es un conjunto integral, que por ahí alguien también lo decía, y obviamente eso tiene que ir de la mano de mejorar nuestro comportamiento. Y aquí hay algo muy interesante y creo que lo mencionamos algo en la clase pasada. Parece que en países desarrollados, si se dan cuenta aquí, vean que la gente más joven ya no tiene tantas licencias de conducción como antes. Y eso tiene mucho que ver con que antes la gente siempre salía de la universidad pensando que lo primero que me voy a comprar es un carro y ahora ustedes no. Ustedes seguramente prefieren mucho más darse un viaje, salir por ahí a otras cosas que comprarse un carro. Ya no ven eso. Cuando me tocó a mí eso, que yo ya no soy tan viejo, mis compañeros siempre querían, lo primero que uno se quiere hacer es comprarse un carro. Y aquí vemos con estos datos que hay en los grupos de edad de hasta 30 años, hay gente con menores licencias ahora que hace 20 años. Y eso es súper interesante. Parece que manejar ya no está siendo tan atractivo. Y también tenemos medidas complementarias de parqueaderos en la vía pagos. En Bogotá lo ha intentado y no ha podido. En ciertos lugares, por supuesto, cobros por congestión que financien de forma cruzada la mejora del transporte público, temas de park and ride para entrar a las ciudades, la gente que viene en automóvil desde fuera de la ciudad, que deje su carro en el borde y use el transporte público para entrar a la ciudad. También tenemos campañas de concientización para promover las ventajas de usar diferentes modos de transporte. Aquí les pongo esto que es un video bastante Thousands of people in Europe suffer from an addiction that has repercussions not only on their health but also on their wallets. An addiction that defies reason and seems to be difficult to beat. They cannot do without their cars, even for extremely short journeys. And yet, we do not have to give up our cars completely. We just need to get out of the habit of using them automatically. The idea is that by getting the right mix between driving, public transport, cycling, and walking, we will notice the benefits very quickly. For example,
By walking an average of half an hour per day, we prolong our life expectancy by between 2 and 9 years, strengthen 200 muscles, and burn 3 kilograms of fat per year. It's therefore good for the heart and lungs, as well as being good for our physical appearance. By getting the right mix, you can easily save 1 full tank of fuel every month, which is not peanuts. You could spend the money you save on something more enjoyable. By doing the right mix, we also make savings for our cities. It has been calculated that each kilometre we travel by car costs our city nearly €1 in various costs. That is money that the city could spend on projects to benefit the community. By doing the right mix, we make our cities more enjoyable places to live. Fewer traffic jams, less pollution, less greenhouse gas emissions. For example, a bus journey uses 20 times less urban space than the same journey by car. And if we make a 3-kilometre journey on foot or by bicycle instead of by car, each of us reduces his CO2 output by 1 kilogram. So, do you need any more reasons to kick the addiction? You'll feel better, and the planet will too. Let's do the right mix. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ver cosas, por ejemplo, no sé si se fijaron que usar el carro 1 kilómetro le cuesta a la ciudad plata. Esas son las externalidades negativas. Y la persona que usa ese carro no está pagando por eso, pero alguien lo tiene que pagar después. Jafar, este video es de hace unos añitos, pero allá hay nuevos videos, es actual. Joshua, ¿quieres decir algo? Sí, profe, ¿qué más? No, es algo, pues algo que pensé y me parece muy interesante, que aún así, digamos, toda la población bogotana viera videos como este y creyera que si hay una forma como de cambiar, mejorar los hábitos, ayudar al medio ambiente, a la ciudad, el sistema no estaría preparado para aceptar, digamos, a un cambio tan abrupto como de mentalidad. O sea, si todos decidieran cambiarse al transporte público o empezar a utilizarlo en mayor medida, el sistema colapsaría. No está preparado pues creo que no está preparado para aguantar, digamos, un incremento de tal calibre. Me parece interesante pensarlo así. Sí, Joshua, por eso te digo que no es que todos nos bajemos del carro y nos subamos a Transmilenio. Tiene que haber diversidad de opciones porque efectivamente va a pasar eso, ¿vale? Por eso una solución, aquí el mensaje no es bájense del carro y súbanse al bus, sino tenemos que hacer tomar una cantidad de decisiones para poder hacer el right mix. ¿Sí me entiendes? Sí. No es una cosa o la otra, es todo, ¿vale? Juan José y después Javier. Nicolás, no sé si también quieras decir algo o bajas la mano, porfa. Juan José. Hola, no, o sea, a mí me parece que es una campaña muy buena. Yo en parte, cuando vivía aquí en Bogotá para la universidad me iba caminando, ¿cierto? Sí. Pero la verdad es que en parte yo también veo que es un problema por ejemplo, de seguridad, de que muchas personas dicen, no, yo me voy en carro porque es más seguro que irme en Transmilenio, en cuestión de que posiblemente haya más posibilidad de que me atraquen en Transmilenio, de que me maten o que me rapen la bicicleta y me hieran cuando vaya a ir en la ciclorruta, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí ese balance con la seguridad, yo creo que es bastante complicado de conseguir, al menos en Bogotá y en las ciudades de Latinoamérica. De acuerdo, Juan, por eso veíamos que es un transporte sostenible, debería ser seguro, eficiente, productivo, etcétera, porque no es solo una cosa, ¿de acuerdo? Por eso es lo complicado ese equilibrio, pero tienes razón.
Javier y después Cristian. Profe, así como anécdota, yo estoy acá hace un mes. Yo tengo un hijo de 8 meses, 9 meses. Me toca salir con él en coche, no sé cómo se llama coche acá también, le dicen coche. Carro. No, en el coche para vaciar. En la Ah, camioneta. el cochecito de bebé, sí, cochecito, El sí. cochecito Sí, de sí, bebé. sí. No, yo no tengo carro todavía. Ok. Y ando mucho por las veredas, no sé cómo se dicen, veredas. Los andenes que son horribles, sí. Horribles. Entonces, ¿y qué nos pasó? Primera semana, los andenes horribles, toca bajarse a la calle, volver a subirse al andén, y después llegas a una intersección, ves que estás en roja, después ves que los autos de acá empiezan a avanzar, sigues en roja, después ves que los autos de allá empiezan a avanzar, sigues en roja, y después te ponen una verde que dura 2 segundos. ¿Eh? Te das cuenta que en verdad el sistema no incentiva para nada que la gente se baje del carro. Nosotros, de verdad, hemos pensado, teníamos la intención de no comprarnos un carro, pero claro, o sea, los semáforos, todo el mundo tiene prioridad menos uno, que es el peatón. Las vías, las aceras o veredas, como las llamamos nosotros, son terribles, están llenas de niveles. La verdad es que yo creo que lo primero que hay que hacer es incentivar que la gente tenga otros medios de transporte antes de ponerse a pensar cómo bajarse del carro. ¿No? ¿Bajarse qué? De acuerdo, Javier. Por eso hablamos de algo integral, porque y tú que vas con tu bebé, pero imagínense una persona mayor que no puede caminar muy bien, o una persona en silla de ruedas, o una persona que no puede ver. Estamos totalmente de acuerdo. Cristian. Sí, pues primero parto diciendo que eventualmente lo importante es ese mix, ¿sí? Sin embargo, sí tengo un argumento un poco sesgado en contra del carro, porque primero, pues hay que partir que la connotación del contexto colombiano de tener un carro es una posición social, más allá de cualquier cosa, ¿no? Segundo, considero pues que pues suena un poco fuerte, pero pues el que tiene un carro tiene para asumir ciertos gastos y por consiguiente, pues eventualmente ya vimos que no solo en el video, sino que realmente los transportes privados, los impactos que generan, pues yo trabajo en Secretaría de Ambiente y no solo es el hecho de la emisión, sino también de la producción o generación de ruedas por carro pues particular, entonces realmente ese impacto negativo que tiene es altísimo. Por otro lado, pues un poco contextualizando el plan de desarrollo de Bogotá, Bogotá tiene algo ahorita importante y es que pues se enfoca en algo que se llama cambiar nuestros hábitos y reverdecer a Bogotá. Yo creo que a partir de esa perspectiva pues se puede comenzar a cambiar los hábitos de no utilizar el carro, claro. Obvio, no utilizar el carro representa unas repercusiones, ¿no? Porque aquí lo dijeron, pues sí, utilizar el carro nos da seguridad, sensación de seguridad, sí, nos da cierto tipo de ventajas, pero igualmente pues en general se debe reducir esa participación privada, ya que pues eventualmente, y es una crítica también que hago, pues si las personas que tienen carro en Bogotá tienen que pagar pues cierto tipo de rodamiento o cierto tipo de impuestos distritales. Sin embargo, también es una crítica porque acá andan carros de otras ciudades y no pagan impuestos acá. Deberían pagar impuestos más altos porque el rodamiento lo están haciendo en Bogotá, ¿no? Y pagan impuestos en otros departamentos o municipios. Y por último, pues es algo que va enfocado a algo de transporte público y es que en la ciudad el único espacio que hay de igualdad es el transporte público porque todos nos sentamos por igual. Entonces, pues eventualmente esto va más allá de una consigna de decirlo, sino que realmente lo que genera un transporte público eficaz, eficiente, caso Londres, pues donde las personas, incluso yo viví en Londres un tiempo, las personas pues alta capacidad adquisitiva igual subían en metro y en transporte, porque igualmente es un espacio que un poco iguala ciertas dinámicas de la ciudad pues, que son de segregación, igual a esas condiciones entre seres humanos, entre ciudadanos, y aparte de eso, pues genera un mejor impacto para el medio ambiente o reduce el impacto negativo hacia el medio ambiente en cuanto a reducción de huella de carbono y pues generación de otro tipo de residuos. De acuerdo, Cristian, muchas gracias. Y aquí también lo importante es no satanizar el carro. El carro es muy bueno para ciertas cosas. ¿De acuerdo? Es todo, de nuevo vamos al right mix. Hay cosas que
que se podrían y que no se deberían hacer en carro. ¿Vale? Y por aquí ya para ir cerrando, Nicolás y Daniel nos dicen los impuestos de rodamiento, los impuestos a la propiedad. Esos impuestos en realidad son más o menos 800.000 millones al año, que para que tengan un orden de magnitud, para poner al día hoy la red vial de Bogotá necesitaríamos más o menos 11 billones de pesos. Y los impuestos del carro recaudan menos del 10% de eso. Así que, y además van el presupuesto general del distrito. Así que los carros pagan muchísimo, muchísimo, muchísimo menos de lo que debería. ¿Vale? Y voy a avanzar rápido, que ya nos queda poco tiempo, nos quedan 15 minutitos, muchachos, acerca de contar algo del transporte público. El transporte público, por definición, que es uno de los modos más sostenibles, comprende, la definición de transporte público es que comprende todos los sistemas de transporte en los cuales los pasajeros no viajan en vehículos propios, sino que lo comparten, ¿de acuerdo? Y tiene horarios y rutas predeterminadas y no están basados en sistemas de reserva. Así que, por ejemplo, taxis, Uber, Didi, Cabify no son estrictamente servicios de transporte público. ¿De acuerdo? Para que vayamos teniendo en cuenta, y hay muchas formas alrededor del mundo de transporte público por aire, por agua, en la superficie, por debajo. Y en teoría, un buen transporte sostenible, un buen transporte público sostenible debería tener estas características, pero obviamente hay cosas que no son tan chéveres, ¿de acuerdo? Las rutas fijas y los horarios puede que a mucha gente no les sirvan. Hay gente que valora mucho más la intimidad, la seguridad, el acoso a las mujeres. En nuestro caso, por ejemplo, baja comodidad para los hacinamientos, las aglomeraciones en ciertas horas, en ciertas paradas, en ciertas estaciones. Esto pasa en todo el mundo. En Japón, en Tokio, hay empujadores en el metro profesionales para meter a la gente en los vagones. Entonces el transporte público siempre va lleno. Siempre, siempre va lleno. El metro de Nueva York es lleno, el metro de París es lleno, el metro de Londres es relleno. Entonces hay que entender que no todo es perfecto, ¿vale? Hay que trabajar en mejorar. Entonces aquí vemos de nuevo las ventajas en cuanto a consumo de recursos. Me voy a saltar muchachos, por cuestión de tiempo, pero aquí vemos, por ejemplo, diferentes medidas que se van ido tomando para darle prioridad al transporte público, que en este caso son los carriles bus, que no son nuevos en el mundo, no es una idea de acá. Aquí les dejo un video del carril, no, lo vamos a ver, lo pueden ver después cuando les suba la presentación, pero hay videos, pero hay carriles bus no de uso exclusivo, sino de uso preferencial en muchas ciudades del mundo. ¿Para qué? Para mejorar la movilidad de 20, 30, 40, 50 personas que van aquí sobre quienes utilizan lo demás. Aquí tenemos diferentes políticas. Por ejemplo, aquí los ciclistas no pueden utilizar el carril de Transmilenio, pues yo lo veo por cuestiones básicamente de seguridad, pero en muchas ciudades como París y en Londres, el carril bus sí puede ser utilizado por ciclistas. Esto requiere un componente pedagógico grande. Aquí hay, y estos datos son antes de la pandemia. Después de la pandemia, la ampliación de la red ciclista, particularmente en Europa, ha sido increíble. También se le da prioridad al transporte público en intersecciones. ¿Eso qué significa? Que muchos buses ya están conectados con todo el sistema y muchos trenes. Entonces, por ejemplo, apenas un tranvía va a acercarse a una intersección, el semáforo
que está en rojo cambia para darle prioridad, ¿de acuerdo? Estos son datos de controles en tiempo real. ¿Para qué? Para controlar mejor la operación del sistema, para ofrecer información precisa a los usuarios. Es decir, si yo sé a qué horas va a llegar mi bus a la parada o a la estación, el sistema es mucho más confiable. El tiempo de espera que es tan castigado por los usuarios se reduce al mínimo y puede desarrollar mejoras constantes para prestar un mejor servicio. Javier, ¿quieres decir algo? ¿Y Juan José? ¿No? Yo sí, Dime. quería hablar un poco sobre lo de los carriles preferenciales para Transmilenio aquí en Bogotá. Sí. O sea, no los carriles exclusivos como pues los de la Caracas. El de la séptima, ¿cierto? Exacto, como el de la séptima. Y me parece que también hace falta mucha pedagogía e instructivos tanto para los usuarios de carros, ¿cierto? Sí. Como para los mismos conductores de los buses, porque, o sea, lo que pasa es que no hay un flujo porque termina un carro parándose estacionándose mientras alguien compra la medicina justo en el carril preferencial para el bus y luego los buses se pasan a los otros carriles y entonces se genera una congestión bastante grande como por esas... De acuerdo, Juan. De acuerdo. Aquí viene lo de falta de cultura y también falta de control por parte de las autoridades, porque si tuviéramos la certeza de quien invade ese carril o se parquea en ese carril va a tener un castigo, seguramente mucha gente no lo haría, ¿no? Entonces están las dos cosas. Y tenemos la promoción. No sé si ustedes sepan que Transmilenio, incluso afuera, y no sé si la gente que es de afuera, Transmilenio es una marca muy reconocida en el mundo de un sistema eficiente, bueno, etcétera. Aquí ya no tanto, pero la marca es importante para las personas y esto también puede de alguna forma atraer recursos generando publicidad dentro de las estaciones, dentro de los buses para financiar parte. No es mucho, pero ayuda. Pero ya muchas marcas, por ejemplo, si el Transmilenio está tan denodado en nuestro medio, muchas marcas no prefieren pautar ahí porque se puede haber una asociación negativa en todo esto. Pero hay publicidad muy chévere. Esto es de la empresa de transportes de transporte público en Dinamarca. Donde le hace publicidad al transporte público. Midttrafik præsenterer Bussen. Chaufføren er cool, jeg er cool. Toplækre sædepladser. Gigantiske panoramavinduer med imponerende udsigt. Designer ringeklokker med cool funktioner. Gratis håndtag. Den er stor og lang. Den har sin egen bane. Ja, den er street. Og den kører også om natten. Jeg er stadig cool. Ja, bussen er cool. Så stå tidligt op i morgen og få en god plads. Midttrafik. Vi skal nok køre dig. Entonces hay videos de esto que promocionan, que incentivan el uso. Algunos más chéveres que otros, ¿vale? Y algunos con mejor servicio que otros. Tenemos todo el tema de seguridad, videovigilancia, que también es súper importante, particularmente en nuestro medio, ya como alguien nos contó por ahí.
Y algo súper clave en nuestros sistemas es que tengan información clara y fiable. Pero, por ejemplo, la gente que no está tan habituada a usar el sistema de transporte llega a una estación de Transmilenio y ve esto. Y esto es súper complejo de leer. Súper difícil. Ha mejorado, pero al final esta línea, esta ruta que me sirve, voy y la espero 10 minutos porque no llega, me devuelvo y resulta que esa ruta solo funcionaba de 6 a 9 de la mañana y son las 9:30. Entonces todo esto es un entramado de cosas que nos ayuda a mejorar nuestros sistemas de transporte. Tengan claro, como ya lo hemos nombrado varias veces, no es solo una cosa. Entonces, esa información clara y fiable, donde tenemos horarios, rutas, las aplicaciones, los mapas, información por parte de funcionarios. No sé si ustedes ya conocen, esto es página web, pero cada uno tiene sus aplicaciones. Este es Transport for London, donde yo puedo planificar mi viaje en diferentes modos de transporte. Tenemos en Madrid, que es toda la comunidad de Madrid. Tenemos en París, que incluye los trenes RER, que son como los trenes de cercanías. Y nosotros estamos estrenando una nueva aplicación, la TransmiApp. No sé si ustedes ya la han probado. Siempre hemos tenido Move It y está Google Transit. No sé qué tal les ha parecido esa. Por eso Juan José dice que nunca funcionó. Entonces ahí empiezan, sí, antes de la pandemia, de acuerdo. Hasta cuando yo la usé no funcionaba tampoco muy bien. Durante este año pues no la he usado, la verdad. Pero esperemos que funcione porque cada vez se van mejorando esos desarrollos. Pero esto es súper útil para los usuarios, para mejorar. Esto es calidad de servicio, ¿de acuerdo? Y después viene la integración, primero con el entorno, ¿de acuerdo? Hacer una integración física de la estación, del paradero con el entorno, que sea fácil esperar si hace frío, si hace calor, si llueve, si puedo llevar mi bici o no. Esto es, por ejemplo, en el Portal de las Américas, que casi siempre está full de bicis en Transmilenio. Entonces es clave integrar esto, que sea un buen servicio. Aquí tenemos otras integraciones con trenes en diferentes modalidades, obviamente dependiendo del volumen de usuarios, ¿vale? Esas combinaciones incentivan a la gente a usar modos alternativos porque es fácil, no tenemos que ponerle problema a la gente, tenemos que facilitar la vida a la gente, ¿vale? Aquí tenemos diferentes formas de integración. Esto es en Holanda, en Alemania, donde yo dejo en esta cajita mi bici, se la lleva por allá abajo a un estacionamiento, me da un ticket y cuando yo llego me la trae la máquina otra vez y me la devuelve sin ningún problema, en muchos casos gratis. Está el Ride, Bike and Ride. Obviamente esto funcionará en casos donde el uso de la bici sea poquito. Está la alternativa, pero imagínense yo esperando o cargando 10 o 15 bicicletas, pues la ruta del bus tampoco sería viable, ¿de acuerdo? En muchas ciudades en Alemania se permiten bicis en los tranvías, incluso en los buses como acá, en Francia también, y en muchos países europeos como Holanda, el Reino Unido, se permiten solo, por ejemplo, bicicletas plegables, ¿de acuerdo? En Australia también, Andrea, de acuerdo. Depende mucho de las cosas. Y está el tema de integración intermodal. Aquí alguien nos decía que la falta de intermodalidad, vean aquí lo fácil que es cambiar, ¿de acuerdo? Lo fácil que es montar la bici. Tenemos las bicicletas públicas, ¿vale? En algunos casos son gratis, en algunos casos hay que integrarse, hay que inscribirse y de pronto hacer un pago chiquito. En Bogotá no sé si saben que es posible que próximamente salga licitación para tener este tipo de sistemas en la ciudad. No conozco más detalles hasta ahora, solo la noticia que se pueda generar este tipo de servicios en la ciudad. Y tenemos nuevas tecnologías. Este autobús en una ciudad holandesa que va, ya no me acuerdo el nombre, autónomo, lo acaban de retirar para hacerle unas mejoras, pero este autobús autónomo iba de una ciudad al aeropuerto
Estos taxis autónomos ya están funcionando en Singapur hace un par de años. Y dependiendo del contexto, vean, la gente se busca la forma de solucionarse la movilidad. Esto es en Camboya, donde se aprovechan antiguas vías de tren abandonadas para que la gente se pueda mover, ¿de acuerdo? Y mueven de todo de una forma más o menos sencilla. En Rotterdam, esto que ya se ha vuelto más turístico, pero es un bus que anfibio. Esto es el monorriel en Wuppertal, una ciudad en Alemania. Transporta relativamente poquitos pasajeros al día, pero obviamente todo depende del contexto. El contexto es clave. Y aquí, ya para cerrar, tenemos para la gente que no es escaladora, que las pendientes les cuesta mucho, vean estas soluciones que se han inventado también en Europa, y esto ya desde hace más de 20 años, donde existe este tipo de soluciones. Y eso es, muchachos, imagínense de nuevo, repito, el contexto es súper importante. Imagínense 800 ciclistas tratando de usar esa vaina, así como está, pues tampoco sería viable. Entonces, la invitación ya para terminar la clase de hoy es que espero que haya quedado claro el desarrollo de movilidad sostenible en esos tres aspectos, y después vimos algunos ejemplos en algunas ciudades, casi todas las ciudades desarrolladas, para que se nos abra la mente y podamos empezar a explorar un poco más de qué podría funcionar aquí, no, cómo lo podríamos adaptar. Que el ejemplo paradigmático de esto es el Transmilenio, donde se cogió una idea, en la de Curitiba, y se le hizo una transformación total, súper novedosa, para aumentar su capacidad, y funcionó muy bien. Y ahora funciona bien, digamos, en cuanto a eficiencia de mover personas, pero pues tiene todos los problemas que ustedes ya conocen. Creo que es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes, y si hay preguntas o comentarios, adelante, por favor.